Existe una serie de hábitos que comparten el 1% de la población que goza y que disfruta de una gran salud mental. Existe una serie de conductas, de pensamientos, de hábitos que puedes empezar a instaurar en tu día a día para garantizar que tu salud mental, que tu salud emocional, que tus resultados y que el funcionamiento de tu cerebro es lo más óptimo posible. En este episodio de hoy del podcast Emotivamente vamos a hablar precisamente de cuáles son aquellos hábitos, aquellas rutinas, aquellas costumbres que llevan a cabo las personas que las podemos llamar personas del 1%. Es decir, personas que pertenecen a un grupo que destaca, ¿por qué? Por sus grandes capacidades, por su buena salud, por sus buenos resultados y por el éxito en todos los ámbitos y en todas las posibles definiciones que puedas hacer del mismo. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y en el episodio de hoy del podcast Emotivamente vamos a hablar precisamente de cuáles son esos hábitos que poseen, que comparten el 1% de las personas que tienen unos resultados que pasan de lo normal, que se podrían tachar incluso de extraordinarios. Estos hábitos que te voy a comentar no significa que sean así en todos los casos, ni que tengas que aplicarlos todos. Son una serie de hábitos que yo he ido recopilando en base a diferentes fuentes. Una de ellas es mi propia práctica profesional. Después de haber trabajado con decenas y decenas de personas, me he dado cuenta que las personas que tienen una vida extraordinaria poseen una serie de hábitos, de costumbres y de maneras de hacer que las diferencian del resto, que seguramente serán una de las fuentes principales de su gran éxito en todos los ámbitos de la vida. No te quedes con la idea de éxito laboral o éxito económico. Te estoy hablando de un éxito, por ejemplo, de tener una gran salud, de tener una gran longevidad, de tener muy buenas relaciones, de tener también éxito a nivel profesional, de cultivar una buena autoestima, una buena confianza en sí mismas. Por una parte, he obtenido estos hábitos de mi propia práctica profesional. Por otra parte, lo he consultado en mis redes sociales y he estado preguntando en mis otras redes sociales, como podrían ser Instagram o LinkedIn, que te recomiendo que me sigas, me encontrarás como Rodrigo Emoción, cuáles creían que eran las personas, cuáles creían que eran los hábitos, las costumbres, las rutinas que llevan las personas de éxito que pensaba mi audiencia. Y por otra parte, después de leer, pues habré leído ya decenas de libros de desarrollo personal, de psicología, de mentalidad, de espiritualidad, incluso de salud, en todos los ámbitos que te puedas imaginar, y después de escuchar varias charlas de un psiquiatra que personalmente me parece un referente, que es el doctor Jesús de Gándara, hay una serie de hábitos que pertenecen a ese 1% de personas que tienen una vida, que tienen unos resultados y que disfrutan de una salud realmente extraordinaria. Te los voy a ir enumerando uno a uno. No significa que el último sea más importante que el primero, todos tienen importancia, todos tienen relevancia y te vuelvo a repetir que no es necesario que los apliques todos, no es necesario que de golpe nos planteemos en el punto de querer hacerlo todo porque todo no se puede abarcar. El perfeccionismo, ya te digo yo, que es un hábito o un tipo de mentalidad que se aleja totalmente de ese 1% de personas. Vamos con ello, vamos a empezar con el primero de todos, escribir en un papel para organizar tus pensamientos. Por dos cosas principalmente. ¿Y por qué en papel? Porque el impacto, se ha demostrado en muchos estudios que el impacto que tienen el escribir tus pensamientos en un papel tiene un efecto positivo en el cerebro. ¿Por qué? Porque por una parte te ayuda a clarificar y ordenar esos pensamientos. A menudo tenemos pensamientos que son desordenados, que ahora pienso una cosa, que ahora salta otra, y más de la sociedad actual en la que tenemos unos profundos problemas de atención y unos profundos problemas de focalización y de entender y organizar y planificar las cosas. Resulta más importante que nunca poder escribir para clarificar mi pensamiento, para ordenar mi pensamiento, y ya no solo por eso, el segundo gran beneficio de hacerlo es que genera una sensación de control. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo decido conscientemente plasmar esos pensamientos, eso que se me está pasando por la cabeza en un papel, lo que estoy haciendo es tomando el control de mi propio pensamiento, obligándome a ordenar, a clarificar, a crear un mensaje estructurado. Eso fomenta la sensación de control que es súper necesaria para realmente tener una vida satisfactoria, sentir que realmente estoy teniendo cierto poder
sobre lo que ocurre y sobre lo que gestiono tanto dentro de mí como fuera de mí. Si no soy capaz ni siquiera de ordenar mi pensamiento y lo que me está pasando por la cabeza, tengo un grave problema. ¿Cuál es otro hábito muy importante? La claridad. Es decir, durante todos los días debemos tener la capacidad de mantener la claridad mental y el foco mental. ¿Cómo lo consigo y cómo se lleva esto a la práctica? Por ejemplo, con el deporte, con el ejercicio físico. Cuando tú estás haciendo un ejercicio físico que es muy demandante, requiere una serie de recursos cognitivos. Puedes llegar a pensar que, por ejemplo, cuando haces ejercicio físico, lo único que se ejercita, lo único que está actuando en ese momento es la musculatura o el sistema locomotor. Y nada más lejos de la realidad. Cuando estamos haciendo ejercicio físico, también se requiere de un gran esfuerzo cognitivo, de dedicar mucha energía a entender lo que está sucediendo, leer la situación, planificar. Por ejemplo, yo que practico deportes de contacto o hago trabajo de pesas, de resistencia muscular en el gimnasio, yo tengo que ser plenamente consciente y calcular cuántas repeticiones más puedo hacer, cómo va mi nivel de cansancio, qué nivel de intensidad puedo soportar. Todo eso, cómo se consigue reflexionando y siendo consciente tanto de mi capacidad física como de la capacidad que yo puedo llegar a desarrollar en función del cansancio que tengo. Calcular todo esto, tener esa claridad, requiere de foco, requiere de atención y requiere que tengamos recursos cognitivos suficientes para atender a la tarea. Si yo estoy haciendo ejercicio mientras estoy pensando en otras cosas, lo que seguramente puede pasar es que ni desarrollaré el ejercicio correctamente, ni disfrutaré del ejercicio y en el peor de los casos es posible que me lesione. Por lo tanto, a día intenta tener esos momentos de claridad en los que sí o sí tengas que trabajar tu foco atencional, tengas que prestar atención a lo que estás haciendo. Siguiente hábito que comparten el 1% de las personas: dejar de compararse. Sé que en el mundo actual es complicado porque vivimos en la era de las redes sociales, vivimos expuestos constantemente a una gran cantidad de estímulos que nos obligan a mirar hacia afuera. Estamos en las redes sociales y entramos a Instagram y vemos gente que está comiendo en sitios increíbles, gente que está viajando, gente que tiene un cochazo, gente que tiene una pareja y una vida súper feliz, gente que está viviendo experiencias increíbles. Y tú estás en tu casa, sola, en la cama, con cara de moniato, mirando el teléfono y rezando para no quedarte dormido y que se te caiga el teléfono en la cara. Esto es muy injusto. ¿Por qué? Porque tienes que entender una cosa. Las redes sociales solo te enseñan lo que la persona quiere mostrarte. Es decir, yo ahora mismo esto podría ser un croma y podría ser mentira. Y yo a lo mejor estoy en un parque o estoy en un estudio o estoy en cualquier otro lado. De hecho, como ya lo he dicho en otros episodios del podcast, yo te estoy grabando esto un martes por la tarde y esto lo escucharás o lo verás en el caso de que estés en YouTube, lo escucharás en el caso de que estés en Spotify el martes por la tarde de la semana que viene. Es decir, ni siquiera en cuanto a nivel temporal está siendo realista. Por lo tanto, uno de los tips más importantes es que te dejes de comparar. Tu vida es tuya, tus circunstancias son tuyas, tus características son tuyas y el peor error que puedes cometer es empezar a compararte con personas que en el fondo no influyen nada en tu vida, que no son importantes en tu vida. Por lo tanto, deja ya de compararte y si no eres capaz de hacerlo, te recomiendo que hagas una desintoxicación de redes sociales. Excepto mi cuenta o mis vídeos, no te dejo que mires nada más. ¿De acuerdo? Súper importante, dejar de compararse. Como te decía, prestar atención, dejar de compararse y escribir en papel, siempre a mano. Siguiente, muy relacionado con el que te decía antes, trabajar la atención, tener ciertas tareas en el día que te obliguen a sí o sí tener que centrarte, que sí o sí te veas obligado a mantener el foco atencional un mínimo de 30 minutos. ¿Por qué? Porque la función de decrecimiento de la atención, de la teoría de la no me sale la palabra ahora, ya me has entendido, ¿no? Del mantenimiento de la atención, esa era la palabra. Se ve que a partir de la media hora de mantener una tarea constante, la atención empieza a decrecer, empieza a menguar. Por eso es importante que a diario cultives, trabajes el tener la capacidad de mantener ese foco atencional durante 30 minutos, porque te asegurarás de que le estás dando a tu cerebro una tarea, un estímulo suficiente para que esa atención siga siendo efectiva y para que se sigan generando esas conexiones neuronales que luego facilitan el aprendizaje y que todo funcione correctamente. Otro tip
súper importante, que posiblemente te hayan dicho ya muchas veces tus mayores. Esto me lo decía mucho mi abuela, me lo decía mucho mi abuelo, y qué razón tenían y qué gran sabiduría. Ya lo dicen, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. El cerebro nunca, apunta a esto, nunca se satura de información. Necesita estar aprendiendo constantemente. Solamente hay 3 cosas que necesita el cerebro para funcionar correctamente. Una de ellas es oxígeno. ¿A eso que me refiero? Pues que deja de fumar, deja de estar encerrado en un sitio. Cuando te cueste pensar con claridad, te cueste tener ideas o te cueste centrar tu pensamiento, te recomiendo que te pares, que hagas unas respiraciones profundas, porque tu cerebro necesita oxígeno. Y en la medida de lo posible, si puedes coger e irte a la naturaleza, darte una vuelta por un parque, darte una vuelta por el barrio de tu casa, lo que sea, moverte un poco y respirar aire de la calle, y a poder ser de la montaña mucho mejor, te puedo asegurar que tendrás mucha más claridad mental y que tu cerebro funcionará de una manera mucho más óptima y con mucho mejor rendimiento. Esa es una de las 3 cosas que necesita el cerebro. La segunda, glucosa. ¿Y esto significa azúcar? No, esto significa que debes cuidar tu alimentación, que debes cuidar tu nutrición, porque el cerebro ocupa el 5% del peso corporal y consume el 30% de la energía que ingieres todos los días. Imagínate, si es demandante, imagínate si consume el cerebro. Por eso los niños en etapa de estudios consumen tantas calorías y necesitan tanta energía, porque están un montón de horas al día ejercitando el cerebro e introduciendo información nueva. La tercera cosa que necesita el cerebro, además de oxígeno y glucosa, es información. El cerebro necesita aprender, el cerebro necesita seguir creando neuronas y seguir creando conexiones entre neuronas, porque en el momento en el que dejas de aprender, dejas de vivir. Desde el primero hasta el último día de tu vida tienes que aprender y darle alimento a tu cerebro. Y el alimento de tu cerebro puede ser, o bien pues escuchando este podcast o viendo este podcast, leyendo un libro, formándote en algo, escuchando una buena conversación. El aprendizaje es continuo y, como decía mi abuela también, el aprender, el conocimiento no ocupa lugar y no te acostarás ningún día sin aprender nada nuevo. Algo que también comparten ese 1% de personas que tienen un rendimiento que sale de lo habitual. Son personas que tienen una ambición, es decir, son personas que no se conforman. Esto, en cierta manera, es bastante innato en el ser humano, porque como especie buscamos evolucionar y buscamos sobrevivir. Para sobrevivir significa que cada vez necesitamos más recursos, que cada vez tenemos que enfrentar nuevos retos, que cada vez tenemos que superar nuevas enfermedades. Es decir, la ambición es un rasgo que viene más o menos innato en los seres humanos. ¿Cuándo se vuelve problemática la ambición? La ambición se vuelve problemática cuando empieza a pasar por encima de todo, cuando empieza a ser algo que priorizas por encima de todo lo demás, cuando el conseguir ese objetivo, esa ambición que te has propuesto, pasa a ser lo único y lo más importante y lo único a lo que le das importancia. Llegado a ese punto es cuando podemos decir que la ambición se ha convertido en un problema, que la ambición es algo que tenemos que controlar y que quizás se nos está yendo de la mano. Cuando la ambición pasa por delante de todo y todos, es un problema. Si no, simplemente es un motivador más, y como seres humanos es lógico. Tenemos instaurado en nuestro software, en nuestra mente, en nuestro cerebro, que tenemos que trabajar por más, que tenemos que tener un objetivo, que tenemos que tener una meta y que tenemos que ir a por él. Por lo tanto, la ambición no siempre es mala, y no en todos los contextos. Relacionado con este hábito, con este modelo de pensamiento de esas personas del 1% de mayor rendimiento, disfrutan del camino. Es decir, es un poco en contraposición, es un poco contraintuitivo con lo que acabamos de decir, pero en el fondo van muy de la mano. Es decir, persigue tus sueños, pero no te olvides de disfrutar del camino. Es decir, debes saber apreciar la lentitud, debes saber aprender, ¿vale? Debes saber y aprender que todo en la vida tiene un proceso, que todo en la vida tiene un proceso de crecimiento, maduración, hasta que puede recoger frutos. Para entender muchas cosas de la vida que nos ocurren, yo muchas veces recurro a observar el campo, observar la naturaleza, observar el huerto. Si me conoces un poquito o me has visto por mis otras redes sociales, sabrás que yo tengo un huerto, que me encanta, que cada año pongo un huerto con mi padre y nos encanta. Me he llevado grandes lecciones de ese huerto, de ese cultivar la tierra, de ese saber esperar. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que cada planta, que cada cultivo requiere de un tiempo específico para crecer,
para madurarse, para empezar a dar frutos, que cada fruto tiene su tiempo de maduración, que no se pueden coger antes de hora, porque si los coges antes de hora están verdes y no se pueden consumir, que no los puedes coger demasiado tarde porque si no se maduran y se pudren. Es decir, el campo nos enseña que todo tiene un proceso, que por más que yo quiera correr, si yo planto un tomate, tiene un periodo hasta que me empieza a dar frutos y me empieza a dar tomates. Y por más que yo quiera acelerar ese proceso, no lo puedo acelerar. Tenemos que aprender a disfrutar del camino, tenemos que aprender que hay ciertos procesos, que hay ciertos cambios en la vida, y esto en consulta lo veo muchísimo, que requieren de tiempo. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, las cosas no cambian en un abrir y cerrar de ojos, todo tiene un proceso, y cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra forma de actuar, nuestros hábitos requiere de energía, de tiempo y de paciencia, porque los cambios de verdad y todo aquello que de verdad merece la alegría se produce y se cocina a fuego lento. Los buenos platos nunca se hicieron en microondas, siempre se hicieron en horno. Requieren tiempo, requieren horas, requieren mimo. Y eso no te garantiza que el resultado sea bueno. Pero lo que sí que te garantiza es que si no lo haces así, seguro que ningún resultado será bueno. Entonces, tener ambición es súper bueno, tener sueños, ir hacia ellos es súper bueno, pero nunca olvidándonos de disfrutar del camino, nunca hipotecando nuestra felicidad actual por ese objetivo futuro, súper importante. Siguiente hábito, siguiente tipo de mentalidad, ya me has entendido, ¿no? De esas personas. Piensan menos y actúan más. Es decir, en el mundo del pensamiento nunca ocurre nada. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que no sé quién la dijo, ahora no recuerdo quién la dijo, pero es que saber sin hacer es como no saber. Es decir, tener un pensamiento no cambia nada. Hacer una acción lo cambia todo. Pensar está muy bien, porque pensar nos ayuda a dar claridad, nos ayuda a planificar. Todo lo que puedas ver y todo lo que puedas experimentar en esta vida habrá surgido primero en la mente de alguien. Cualquier invención, los coches, la cámara con la que te estoy grabando este vídeo o grabando este podcast, el micro, las luces, un ordenador, una impresora, lo que sea que tú puedas observar, antes de generarse y de crearse en el mundo real, estuvo en la mente de alguien lo tuvo que idear. Pero aún más interesante que eso, no solo hubo alguien que lo tuvo que idear, sino que hubo alguien que lo tuvo que crear y que lo tuvo que hacer en la vida real. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque el pensamiento por sí solo no va a cambiar nada. En consulta, si me conoces, sabes que yo soy de una corriente más bien cognitivo-conductual. Es decir, trabajaremos los pensamientos, de ahí el cognitivo, pero, como te decía, conductual. Tiene que haber un cambio de conductas. Porque si solo me quedo en el nivel del pensamiento, los cambios no se producen. Pensando únicamente, nada se soluciona. Como bien sabes, o si no sabes te lo comento rápido, yo pasé por un trastorno de la conducta alimentaria. Pese a que yo hubiera entendido perfectamente y a nivel mental hubiera hecho los cambios necesarios, si yo no hubiera mejorado mi alimentación, hubiera trabajado mi alimentación y hubiera comido, a día de hoy no te estaría grabando este episodio del podcast. Por lo tanto, súper importante trabajar la cognición, trabajar el pensamiento, pero también súper importante cuidar las conductas y trabajar las conductas, porque son las que van a traspasar y las que van a generar que ese pensamiento tenga una consecuencia y tenga un impacto en el mundo real. Súper, súper importante. Importantísimo también, esto también lo veo muchísimo en consulta, no eres únicamente a lo que te dedicas, eres muchas más cosas. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, como te digo, al principio me he definido como psicólogo especialista en inteligencia emocional y eso no es mentira, pero esa no es la única definición de mi vida. También soy una persona curiosa, me considero deportista, me considero amante de la comida, me considero un viajero disfrutón, me encanta viajar, me encanta pasar tiempo con mi familia, me considero una persona súper inquieta, con muchas ganas de aventura. Es decir, no te definas únicamente por a lo que te dedicas o por tu profesión. Lo que te dedicas está muy bien y seguramente ocupe una gran parte de tu vida, pero no caigas en el error de definirte únicamente por lo que te dedicas, porque entonces llegará un día que si tienes que dejar esa profesión, que si tienes que dejar de dedicarte a lo que te estás dedicando, resulta que no eres nadie, resulta que no te conoces, resulta que no sabes ni quién eres, ni qué fortalezas tienes, ni qué cosas te inquietan, ni cuáles eran tus hobbies de pequeño. No te puedes hacer a la idea de la gran cantidad de personas que me han llegado a consulta que se dedicaban demasiado a su vida profesional o olvidándose de su vida personal y les preguntas qué hobbies tienen, qué cosas les gustan, cómo son, y solo te saben responder en base a un trabajo. Si no es en base a un trabajo, no te saben responder. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque estás poniendo todo el peso de tu bienestar, todo el peso de tu pensamiento, todo el peso de tu autoconcepto y de tu autoestima lo estás poniendo únicamente en el ámbito profesional.
¿Y qué pasa si ese ámbito profesional no funciona bien? Que resulta que tú no eres nada. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Por lo tanto, empieza a cultivar otras áreas de tu vida que no sean únicamente la profesional. La profesional está genial y todos queremos ser buenos profesionales y todos queremos generar un impacto en el mundo. Pero no podemos limitarnos únicamente a eso. Tenemos que cultivar también una faceta más de hobbies, de relaciones, de inquietudes, de aprendizaje. Es decir, eres muchas más cosas que únicamente a lo que te dedicas. Y también, súper importante, las personas que pertenecen al segundo por ciento y con este hábito yo creo que ya tendrás más que suficiente para empezar a trabajar, entienden que existe el buen estrés. Es decir, el estrés que a menudo conocemos se suele llamar estrés a todo, pero no todo es estrés. Existe el distrés y el eustrés. El distrés es ese estrés negativo que vemos que nos genera taquicardias, problemas digestivos, jaquecas, migrañas, agobio, irritabilidad, insomnio, es decir, una serie de problemas de salud muy graves y que hay que empezar a tratar. Y por cierto, si te gustaría trabajarlo, echa un vistazo a mi página web marrodri.com y estaré encantado de ayudarte. Ese es el distrés, ese es el malo, el negativo, el que si se prolonga en el tiempo produce efectos muy nocivos sobre la salud y pone en riesgo nuestra salud. Pero existe otro tipo de estrés, el que denominamos eustrés. El estrés positivo, el estrés bueno, es decir, el estrés no deja de ser un movilizador de recursos. Cuando tú estás estresado, lo único que está haciendo tu organismo es entender que se te ha presentado un reto, que se te ha presentado una amenaza normalmente externo y que tienes que responder. ¿Cuándo se genera estrés? Cuando yo veo que el nivel, la equiparación de lo demandante del desafío y mis recursos para afrontarlo no está nivelado. Es decir, si yo veo que se me enfrenta o me aparece un desafío, un reto grande, pero yo también tengo muy buenos recursos o muchos recursos, pues eso me motiva, me moviliza, porque lo veo un reto, un desafío, y a quién no le gusta un buen reto o un buen desafío, ¿no? A todos nos encanta y todos lo disfrutamos. Pero cuando se produce ese estrés malo, cuando siento que el desafío es demasiado grande, que la demanda es demasiado grande y que yo no tengo los recursos suficientes para afrontarlo. En este caso se pueden hacer dos cosas: o bien reducimos la carga, la demanda, o bien aumentamos nuestros recursos. O al revés, pero si los recursos son demasiado elevados y la carga es demasiado baja, ¿qué pasa? Que nos aburrimos. Cuando hay el match perfecto entre la demanda y los recursos, se produce lo que llamamos el eustrés, ese estrés positivo, ese estrés que te moviliza para sacar lo mejor de ti, para darle caña, para pensar en nuevas ideas, para pensar en maneras de afrontar la situación, para superar ese reto y demostrarte una vez más a ti mismo y a ti misma que eres capaz de mucho más de lo que crees. A modo de resumen, te voy a enumerar rápidamente los diferentes hábitos de los que hemos hablado, los diferentes cambios de pensamiento de los que hemos hablado, y me gustaría que me dejaras en comentarios, si estás en YouTube, cuáles son los 3 que más te han sorprendido o cuáles de ellos ya estás practicando. Si me estás escuchando en Spotify, luego te pasas por YouTube y me comentas, o me lo comentas por Instagram, que me encontrarás como Rodri Emoción. ¿Qué hemos dicho? Pues hemos dicho escribir a mano, fundamental. Hemos dicho tener claridad, tener esos momentos en los que mantienes esa atención durante media hora para poder trabajar la mente, para poder darle estímulo al cerebro. Hemos hablado de el conocimiento, de aportar nuevo conocimiento, de que el cerebro no satura información y que el cerebro necesita 3 cosas: glucosa, información, y la tercera era oxígeno. Es decir, cuando estés agobiado, cuando tu mente, tu cabeza no funciona correctamente, date un paseo y respira, súper importante. Hemos hablado de la ambición, que la ambición es positiva, pero no si se lo come todo por el camino, si es exagerada y pasa por encima de todo y de todos. A su vez, hemos dicho que la ambición es muy positiva, pero que también es súper importante aprender de la virtud de la lentitud, de disfrutar del camino, de entender que todo en la vida y en la naturaleza tiene su proceso y que no podemos acelerar las cosas. Debemos aprender a cultivar esa virtud de la lentitud para perseguir mis sueños, pero disfrutar por el camino. También hemos hablado de que las personas del 1% no piensan tanto y actúan más, porque ningún pensamiento tiene sentido si luego no se traduce en la vida real y en conductas y en cosas que tengan un impacto en la vida real. Súper importante. Por último, hemos comentado que no te debes identificar absoluta y únicamente a lo que te dedicas, que eres mucho más amplio y que tienes muchas más facetas de tu vida que únicamente la profesional. Y también, por último, hemos comentado que existen 2 tipos de estrés: el distrés, que es ese negativo mantenido en el tiempo y que
genera problemas de salud y hemos hablado del EU3, ese que se produce cuando las demandas y mis recursos para afrontarlas hacen match perfecto y me siento motivado y me siento con muchas ganas de enfrentar ese reto. De lo que tengo muchas ganas es de saber qué te ha parecido este vídeo, de que lo apoyes si te ha gustado y crees que es un buen episodio, que lo compartas con tus amigos, con familiares, con cualquier persona que sientas que le pueda ayudar, que no te olvides de suscribirte si estás en YouTube o en Spotify, de seguirme y te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el martes que viene en otro podcast de Emotivamente. Te mando un fuerte abrazo.